Presentamos La Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema: y seréis perseguidos por causa de la justicia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos más que bienvenidos a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones. Mensaje que el día de hoy hemos titulado: y seréis perseguidos por causa de la justicia. Hoy es domingo 17 de enero de este año que ya está en pleno apogeo, 2016. El 2015 es ya parte de los anales de la historia y ha quedado ya para el recuerdo, para la memoria. Lo bueno y lo malo ha quedado ya refrigerado, ha quedado ya enmarcado en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu, y por supuesto en los libros que los historiadores han escrito, continuarán escribiendo a partir de los tiempos presentes y de los tiempos futuros. Le saluda a su hermano y amigo William Osmar Chamagua, siempre dando, por supuesto, gracias a Dios, nuestro Creador, gracias a Cristo Jesús, el Señor, por su gigantesca bendición, por el don de la vida que es inmerecido, porque Él es el que hace posible todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles. Me encanta el texto bíblico en la epístola o en la carta que el apóstol Pablo escribiese a la iglesia que por aquellos días se encontraba en Roma, cuando él les dice que lo visible es sostenido por lo invisible, es decir, que aquello que se ve es sostenido por aquello que no se ve. ¡Qué tremenda verdad! Y eso, por supuesto, tiene que ver con ser perseguidos por causa de la justicia, que coincidentalmente es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y seréis perseguidos por causa de la justicia. Es decir, que la persecución siempre se da de una manera invisible, en contra de lo visible. Usted sabrá de que nosotros no nos damos cuenta cómo en la oscuridad, cómo detrás del telón, cómo detrás de la cortina, siempre se tejen y entretejen las maldades que hacen daño a la sociedad, a las personas, que buscan destruir la verdad y la justicia, la transparencia, la decencia, la honestidad y la ética. La ética, la decencia, la honestidad, la justicia, la verdad, siempre son públicas, es decir, usted siempre sabe dónde encontrarlas. Lo que no sabe usted dónde ubicar es precisamente todo aquello que es antónimo a estas verdades. La mentira, el odio, la exclusión, el chantaje, eso siempre se desarrolla y siempre existe bajo la sombra de la oscuridad, siempre buscando la manera de cubrirse, la manera de lavarse las manos y buscando siempre la forma de no aceptar responsabilidad alguna por sus hechos delictivos. Quiero, por supuesto, siempre saludar a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, gracias a nuestro hermano Miguel Ángel, quien se encuentra en cabina, a Mary también en horas de la tarde, gracias a nuestro hermano David Parras, a nuestro hermano Edwin también, que muy a menudo nos acompañan también los días domingos para colaborar y apoyar en este pensamiento y en esta conversación, en este diálogo, en este debate que domingo a domingo tenemos a través de este espacio que llamamos la Iglesia de los 9 millones. Siempre, por supuesto, saludando a nuestros contertulios y tritulios, a nuestros hermanos doctores Jorge Martínez y Arturo Flores y a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo. Agradeciendo siempre a todos ustedes, hermanos y hermanas, como es nuestra costumbre también, que día con día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, han apoyado y continúan dando apoyo moral, espiritual y financiero a este medio, para que continúe dándonos voz a todos, para que continúe dando voz al menesteroso, al pobre, al marginado, al excluido, a aquel que nunca ha sido, que no es y que nunca será tomado en cuenta
por las injusticias, por supuesto, que encontramos en este mundo. Hoy estamos ya básicamente en la antesala a la celebración del 9º aniversario de este arduo trabajo de Radio Cadena Mi Gente. Un trabajo que ciertamente ha sido muy duro, que ciertamente ha sido muy difícil, y como bien lo dicen nuestros hermanos en uno de los promos que a través de Radio Cadena Mi Gente se ha estado transmitiendo, 9 años suenan fácil, pero realmente han sido incontables los dolores de cabeza, los dolores del corazón, los dolores de espíritu, las lágrimas derramadas. Han sido incontables las ocasiones que nos hemos sentido mal, las ocasiones en las que hemos creído que no vamos a poder sobrevivir ese día, esa semana, ese mes, ese año. Y sin embargo, por esos milagros que son precisamente inexplicables, porque traspasan las barreras de lo científico, porque traspasan las barreras de lo que tiene explicación. Ese es el mundo de los milagros. Y cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de Cristo Jesús, estamos hablando del mundo de los milagros, y es precisamente en ese mundo de los milagros que se ha hecho posible que hasta el día de hoy Radio Cadena Mi Gente continúe al aire. Inexplicable. Hablar de Jesús, aprovechando ese pensamiento, es hablar del mundo de los milagros. ¿Sabe usted que todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida, la existencia del Señor Jesús, fue absolutamente un milagro? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, cuando se nos dice: he aquí que la Virgen concebirá aquello que había profetizado el profeta Isaías, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa profecía se cumple en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, a María, y le dice que ella habría de concebir, que el Espíritu Santo la cubriría y ella habría de concebir a un niño, y le indica y le dice qué nombre le va a dar, y le dice: llamarás por nombre Jesús, porque Jesús, en realidad el nombre de Jesús significa el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que hablar de Jesús es hablar de el Salvador, de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Dios. Entonces, la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María fue un milagro. El nacimiento de Él en aquel pesebre fue un milagro. En la sobrevivencia de él frente a un rey Herodes que quería asesinarlo fue un milagro. Recuerde que el mismo Cristo Jesús fue perseguido por causa de la justicia. Gobernaba a Israel por aquellos días un pseudo rey, un corrupto, un tramposo, un sinvergüenza de nombre Herodes. Y desde el mismo tiempo que él supo del nacimiento y de la existencia del Señor Jesucristo, lo persiguió con el fin de asesinarlo, con el fin de destruirlo. Pero de nuevo, todo alrededor de él fue un milagro. Cuando aparece a la edad aproximada de 12 años, discutiendo y debatiendo con los doctores de la ley en el templo, fue un milagro. Cuando desapareció por 18 años, porque no tenemos conocimiento, son los llamados 18 años de oscuridad de la vida del Señor, también eso fue un milagro. Cuando Él aparece públicamente, fue un milagro. Cuando es llevado al desierto y enfrenta las tentaciones que le puso Satanás,
Eso también fue un milagro. Cuando comienza forzado por María su ministerio público en las bodas de Caná, fue un milagro. Cuando se le acercaron los leprosos y los sanó, cuando dio la vista a los ciegos, cuando resucitó a los muertos, cuando alimentó a las multitudes, cuando predicó la palabra, cuando enseñó a sus discípulos, todo, absolutamente todo eso fue un milagro. Todos esos eventos, todos esos ejemplos fueron un milagro. Cuando fue maltratado y llevado a la cruz fue un milagro. Lo que sucedió mientras estuvo clavado en aquel madero fueron milagros. Sus últimas palabras fueron milagrosas. Cuando él dijo, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue un milagro, el milagro del perdón. Cuando dijo consumado es, fue un milagro. Cuando lo bajaron de la cruz sin haberle quebrado los huesos de sus piernas, fue un milagro. Cuando apareció José de Arimatea, uno de los ricos de la época, miembro del Sanedrín, eso también fue un milagro. Cuando resucitó al tercer día, fue un milagro. Cuando le apareció a los discípulos durante aquellos 40 días y noches, fue un milagro. Cuando fue levantado al cielo, fue un milagro. Y el hecho que nosotros estemos hablando el día de hoy, 2000 años después de su vida, de su nacimiento, de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, de haber él regresado al cielo y que estemos hoy anunciando su segunda venida, ciertamente es un milagro. Y un milagro también es que Radio Cadena, mi gente, esté a punto de cumplir ya 9 años de trabajo arduo, 9 años de estar dándole voz a usted, que también es un milagro. Es un milagro que hoy en día en El Salvador los pobres tengan voz. Es un milagro que hoy en día en El Salvador exista un medio que no le tenga miedo al pueblo. Existe hoy un medio radial que, muy a pesar de las vicisitudes, que muy a pesar de las contradicciones, que muy a pesar de los insultos, de las amenazas, de las demagogias a las que ha sido expuesto, de que muy a pesar de que ha sido tan vilipendiado, es un milagro que exista un medio en nuestro país que esté y que continúe dispuesto a darle voz a los pobres, aquellos que Monseñor Romero dijo siempre que no tenían voz, y que él se había convertido, por supuesto, en la voz de los que no tienen voz. Bueno, en estos tiempos modernos, este medio, Radio Cadena, mi gente, es la voz de aquellos que nunca han tenido voz en nuestro país. Así es que hoy, una vez más, vamos a compartir, vamos a conversar bajo esta idea, bajo este tema, que son en realidad palabras de Cristo Jesús el Señor. Él, de forma directa, sin tapujos, sin engaños, sin manipulaciones, sin tratar de esconder la verdad, le advirtió a sus discípulos, palabra que también nos aplica a nosotros: y seréis perseguidos por causa de la justicia. Cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de justicia. Cuando nosotros hablamos de equidad, estamos hablando de justicia y por ende estamos hablando de Dios. Cuando nosotros hablamos de que todos debemos de ser tratados de forma equitativa, de forma igual, de nuevo, estamos hablando de justicia. Y hablar de justicia, de nuevo, implica hablar de Dios. Yo no sé si usted ha notado cómo la honestidad y cómo la decencia ofenden al poder del mundo o a los poderes del mundo. Me imagino que usted se ha dado cuenta cómo la ética y cómo la transparencia son odiados, no solamente por aquellos que tienen poder, sino también por aquellos a quienes el poder les ha robado su pensamiento. Este pasado viernes, en el programa La Voz de mi Gente, que conduce nuestro hermano Kenny Bolaños,
Le acompañaron Félix Ulloa y Paul Steiner. Imagino que, y asumo que la mayoría de ustedes, si no todos, escucharon el programa. Y se dijeron muchas cosas muy importantes, muy interesantes. Félix Ulloa, a quien enviamos muchos saludos y abrazos fraternales, hizo un recuento de lo que había recientemente sucedido en nuestra hermana República de Guatemala, y que terminó y que culminó con el que asumiese la presidencia el ahora presidente Jimmy Morales allí en Guatemala. Y hablaba Félix y nos daba él una reconstrucción de los hechos que terminaron llevando a Jimmy Morales al poder. Y explicaba que ni una sola gota de sangre fue derramada en Guatemala. Y explicaba de cómo el pueblo de Guatemala respondió a las necesidades del momento. Respondió a la corrupción, y cómo el pueblo de Guatemala se unificó en contra de aquella línea, la línea de corrupción que le estaba haciendo daño y que estaban siendo encabezadas por el entonces presidente y la entonces vicepresidenta, que ahora están en la cárcel en Guatemala. Y hacía una comparación con lo que también sucede en nuestro país. Y nos explicaba lo que es necesario hacer y lo que es importante que nosotros también entendamos para que podamos salir adelante de todas estas cosas. Pero entre todas estas cosas entendíamos también de que la justicia ofende. Y la justicia ofende porque en términos generales choca con el poder establecido, que en términos generales tiene como su cuna la mentira, el engaño y la manipulación. Se acaba de cumplir un año más de la firma de los acuerdos de paz. Y en uno de los medios digitales, Diario 1, aparece un artículo titulado "Arena y el FMLN conviven en paz". Y por supuesto que es irónico el título de este espacio, porque ustedes saben que fue Arena y el FMLN precisamente los que llevaron a nuestro país a una guerra civil de aproximadamente 12 años. Nosotros sabemos que duró más que eso, pero siempre se le atribuye que aquella guerra duró 12 años. Entonces, y quien da esas palabras es Francisco Jovel, uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Y dice Francisco Jovel que Arena y el FMLN conviven hoy en paz y que no tienen una vida acorde con la democratización que el país necesita, dice este firmante de los acuerdos de paz. Entonces les comentaba que la ética y la transparencia son odiados no solamente por aquellos que tienen el poder, sino que irónicamente la ética, la transparencia, la verdad ofende también a muchos de aquellos conciudadanos que han permitido que el poder les robe su pensamiento, les robe su libertad. Y continúan permitiendo hasta el día de hoy que su pensamiento y que sus ideas sean manipuladas. Una de las cosas que decía el doctor Félix Ulloa este pasado viernes es que me pareció muy interesante la idea, es que él decía que la sociedad civil no afiliada a partidos políticos en El Salvador ya ha sido liberada, decía él. Ahora tenemos que liberar a aquellos que están secuestrados por las cúpulas de los partidos políticos. Interesante, obviamente nosotros ya hemos hablado de ese tema, solamente que él lo enmarcó en una manera diferente, lo mismo, pero enmarcado de una manera diferente. Ahora tenemos que liberar a aquellos que continúan cautivos de las cúpulas, decía él, de los partidos políticos. Y precisamente aquellos que continúan hasta el día de hoy cautivos de las cúpulas de los partidos políticos son a quienes se les ha robado el pensamiento y quienes se ofenden
por la verdad, se ofenden por la transparencia, les ofende el debate, les ofende que se digan cosas que ellos preferirían se mantuviesen en la oscuridad. Ahora, qué cosa más rara que Cristo Jesús, el Señor, llamó, escuche usted, llamó bienaventurados a todos aquellos que escogiesen seguir y escogiesen buscar la justicia. Pero lo interesante de esto es que el Señor Jesucristo no llamó bienaventurados a los bienaventurados que buscan y que viven de acuerdo a los mandamientos, a los eslabones, a los pasos de la justicia. Es decir, no les llamó bienaventurados por vivir de acuerdo a la justicia, sino que más bien les llamó bienaventurados por buscar vivir en común acuerdo con la justicia, pero más bien les llamó bienaventurados porque la justicia les acarrearía persecución. Es decir, el Señor Jesús les dijo, ustedes van a ser bienaventurados no porque vivan de acuerdo a la justicia, pero van a ser bienaventurados cuando escojan soportar la persecución, los problemas, las dificultades, los incontables casos de abuso y persecución a los que van a ser sometidos por causa de la justicia. Vea usted qué interesante este pensamiento, esta idea planteada y expresada por el Señor Jesús. Entonces, Él está diciendo, miren, yo represento la justicia. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, cuando Él habla de verdad, está hablando de justicia. Cuando habla de camino, está hablando de justicia. Cuando habla de vida, está hablando de justicia. Cuando Él dice, todos los cargados, venid a mí y yo os haré descansar, Él está hablando de justicia. Pero Él está diciendo, todos aquellos de ustedes que se atrevan a ser mis discípulos, van a tener que, al igual que su maestro, van a tener que aprender a vivir en el marco de la justicia, pero tienen que entender, porque una de las cosas que el Señor Jesús tiene es que Él es brutalmente honesto. Es que Él no encubre la verdad de absolutamente nadie ni de nada. Él desnuda completamente el reino de Dios, el reino de los cielos a nosotros. Y cuando nos llama de una forma consciente, llenos de conocimiento. Los partidos políticos en El Salvador, la forma como la llamada iglesia existe en el mundo moderno, es o se da. Estas expresiones de organización políticas o religiosas se dan muchas veces a través de la manipulación del pensamiento de aquellos que se adhieren a el pensamiento que estas instituciones políticas o religiosas les presentan. Cuando estamos hablando de Jesucristo, el Señor, estamos hablando de un Señor, de un Rey, de un Dios, a quien no le interesa que la gente viva engañada. Y a quien le interesa de que si usted y yo vamos a escoger y a decidir seguirlo, lo hagamos con una plena facultad de pensamiento. Entonces Él advierte y dice, si ustedes van a escoger seguirme, tienen que entender que primero tienen que aceptar vivir bajo el enmarcado de la justicia. Pero cuando ustedes escojan vivir bajo la sombra o bajo la luz más bien de la justicia, ustedes tienen que entender que van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Digo que eso es extraordinario porque si nosotros nos detenemos a pensar, quienes deberían de ser perseguidos son aquellos que viven de acuerdo a la mentira.
Quienes deberían de ser perseguidos son aquellos que viven de acuerdo a la estafa, al engaño, a la manipulación. La PNC acaba de hacer público en esta semana que va a presentar una demanda en contra del diario de hoy, porque el diario de hoy, dicen ellos, hace apología del delito. Es decir, que presenta al delito de una forma que no debería de presentarlo, y como tal, dice la PNC, los vamos a demandar ante la fiscalía. Entonces, note usted cómo históricamente en El Salvador, aquellos que han cometido delito no son los que sufren la persecución. De hecho, quienes cometen delito en El Salvador y en el mundo son quienes dan persecución a quienes practican la justicia. Vea, esto es lo extraordinario de esto. Y esto 2000 años atrás lo expresó, lo anunció y lo explicó el maestro de Galilea. Es decir, tienen ustedes que entender que la verdad, que la justicia, que la transparencia, que el amor, que la ética les va a llegar a ser perseguidos porque son los injustos los dueños del poder del mundo. Son los injustos los dueños del poder político y los dueños del poder religioso. Son los injustos los dueños de la empresa privada. Son los injustos los dueños de la prensa, de la radio, de la televisión, de los medios escritos, hoy de los medios digitales. Ustedes tienen que entender que van a ser perseguidos, que van a ser vilipendiados. De hecho, en las bienaventuranzas, él dijo, benditos sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Cuál es su causa? La causa de Jesús es la justicia. Es decir, benditos sois cuando por causa de la justicia, que es la causa de Jesús, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Monseñor Óscar Arnulfo Romero decía que la iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la iglesia. Pero cuando él decía que la iglesia estaba con el pueblo y que el pueblo estaba con la iglesia, eso le acarreó a él persecución. Y le acarreó a él persecución porque cuando la verdad se desnuda, la verdad alumbra. Al desnudarse la verdad alumbra. Y alumbra los lugares oscuros en donde viven las ratas, las cucarachas, los bichos y los animales infecciosos, en donde viven las serpientes, los cascabeles, los alacranes, los animales y los bichos que causan enfermedades infecciosas en el alma de la población, en la mente y en el corazón de la gente. Entonces la verdad tira sobre ellos un manto de luz. Y, por supuesto, al ver descubiertos sus delitos, sus fechorías, sus manipulaciones, sus engaños, se sienten expuestos y buscan defenderse, y la única forma que ellos saben cómo defenderse es darle persecución a la verdad. Buscar asesinar a la verdad, buscar la forma de callar a la verdad. A Monseñor Romero le pasó eso. Él representó y continúa en muy buena medida sus palabras hasta el día de hoy, representando esa verdad de aquellos que no han tenido ni los medios para expresarla, ni la capacidad de pensarla y de analizarla, y de enhebrar esas palabras de la forma que él lo hizo más de 30 años atrás, 35 años atrás y más, para que el mundo las escuchase, las entendiese, las analizase, las recibiese. Entonces, por supuesto, cuando Óscar Arnulfo se convierte en el heraldo de aquella verdad que continúa siendo esta verdad, la verdad es perseguida. Y se busca callar aquella verdad. Tenemos tanta información el día de hoy que
en uno de los artículos publicados por la Comisión de la Verdad, hablando de la época de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que fue el preámbulo a lo que sería el inicio de la guerra civil abierta que viviría nuestro país en la década de los años 80 y que terminaría o finalizaría o culminaría con la firma de lo que hoy continuamos conociendo como la firma de los acuerdos de paz que nunca llegó a El Salvador, solamente en papel o en teoría, pero la Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia que ocurrieron en El Salvador durante el periodo entre el mes de enero de 1980 a julio de 1991. Por supuesto que dentro de esos graves hechos de violencia se encuentra el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Más de 7,000 denuncias fueron recibidas directamente en las oficinas de la Comisión de la Verdad en diversos lugares. Las demás llegaron por intermedio de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Más de un 60% del total de aquellas denuncias correspondieron a ejecuciones extrajudiciales, más del 25% a desapariciones forzadas y más del 20% incluyeron denuncias de tortura. Los testimoniantes atribuyeron casi el 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de estos y a los escuadrones de la muerte. Los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi el 60% de las denuncias. Los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%. Los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%. Y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos. Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos al FMLN. No obstante su gran cantidad, estas denuncias no representan la totalidad de los hechos de violencia. La comisión solamente alcanzó a recibir en su periodo de 3 meses de recepción de testimonios una muestra significativa. Es decir, que estos 22,000 casos que recibió la Comisión de la Verdad solamente los recibió en 3 meses y que por supuesto no representan a la totalidad de todos los casos de abuso, de asesinato y de persecución de índole política que se dieron en nuestro país. Ahora, tampoco se afirma que cada uno de los hechos ocurrió tal y como lo expresan los testimonios. Se agrega también que los casos específicos como los patrones evidencian que durante la década de los 80 se desató en el país una inusitada violencia política. Todos los salvadoreños sin excepción, aun cuando unos más que otros, sufrieron esa violencia. Entonces las denuncias en forma coincidente indican que aquella violencia se originó en una concepción política que había hecho sinónimos los conceptos de opositor político, subversivo y enemigo. Cuando se habla de sinónimo, se está hablando que aquellas palabras significaban lo mismo. Hablar de un político opositor o de un subversivo o de un enemigo era sinónimo, es decir, era lo mismo. Las personas que postularan ideas contrarias a las oficiales corrían el riesgo de ser eliminadas como si fuesen enemigos armados en el campo de guerra. Epitomizan estas circunstancias las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos de opositores políticos señalados en este artículo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, por aquellos años, a toda organización que era capaz de promover ideas opositoras que cuestionaban las ideas políticas oficiales, se les asimilaba por reflejo condicionante a la guerrilla, o de pertenecer a tal organización equivalía a ser tildado de subversivo. Ahora, en la década de los 80 se aplicaba la pena de muerte física a los opositores o a quienes tenían un pensamiento diferente al pensamiento
o oficial político de aquellos que conducían el Estado. Hoy la persecución se ha transformado. Hoy la persecución, los asesinatos ya no son de índole físico, pero sí son de índole político, de índole religioso, de índole financiero. Hoy a aquellos que se salen de el Huacal se les envía al mundo del olvido, al campo de la extradición. Se les exilia al universo que dice: si te vi, no te conozco. Pero regresando al tema que nos incumbe, les comentaba qué cosa más rara, que el Señor Jesucristo llamó bienaventurados a todos aquellos que sufriesen por causa de la justicia. Note la diferencia. No es bienaventurado el que vive de acuerdo a la justicia, sino que es bienaventurado el que se atreve a soportar la persecución que le va a traer la justicia. Entonces, dicho de otra manera, sería el sufrimiento, el padecimiento por vivir en acorde a la justicia, lo que es, según el Señor Jesucristo, lo que traería consigo la bienaventuranza. Prestemos atención a lo que aparentemente es contradictorio en todo esto. No recibimos el bien, no recibimos la salvación por hacer lo bueno. Hay mucha gente que dice: no, él está en el cielo porque él era una buena persona. No es por ser buenas personas que nosotros vamos al cielo. No es por no hacerle daño a nadie que nosotros vamos al cielo. La palabra del Señor es clara cuando nos dice que somos bienaventurados, es decir, que recibimos la salvación cuando sufrimos persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de hacer el bien. Es por eso que una persona que conozca la justicia y simplemente escoja quedarse en la gradería o al margen de lo que está sucediendo, eso no es suficiente. Entonces, lo que trae consigo la bienaventuranza de nuevo es la persecución a la que es sometido aquella persona que escoge vivir y expresar al mundo la justicia en la cual cree y bajo la cual vive. Entonces, esto parece una vez más contradictorio. No recibimos la salvación por hacer lo bueno. No recibimos la salvación por vivir respetando las leyes, por servir y amar al prójimo, por no robar o por ser justos. Recibimos la bienaventuranza cuando soportamos y somos perseguidos por causa de la justicia. Dicho de otra manera, el Señor Jesús nos está llamando a que nos activemos, a que vivamos de una forma activa en este mundo de injusticia. Si el mundo está lleno de oscuridad, a los discípulos de Él, el Señor Jesús les manda a que enciendan la luz. Les mandan a que actúen, a que anuncien y a que denuncien. Les manda a que digan: esta boca es mía. A que no se queden callados, a que alumbren al mundo con su justicia. Es lo que Él llama y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, no se puede quedar callada. Hay que ponerla, dice Él, en el almud, no debajo de la cama. Entonces el Señor Jesús nos manda a que nosotros vivamos en común acuerdo con la justicia y a que entendamos que al vivir en común acuerdo con la justicia vamos a ser perseguidos, y allí es cuando se manifiesta la bienaventuranza. Entendamos, por consiguiente, que escoger vivir de acuerdo a la justicia es escoger caerle mal a los dueños del poder. Es escoger ser odiado por aquellos que son serviles a los dueños del poder. Es exponerse a ser perseguido, es exponerse a ser asesinado, porque el mundo y sus deseos odian la justicia, odian la luz.
Si no, usted vea lo manifiesto en nuestro país de cómo se ha estado desarrollando el caso de Francisco Flores, el expresidente de la República. Y cuando estamos hablando del caso de Francisco Flores, no solamente estamos hablando de Francisco Flores como persona, estamos hablando de toda la gente y de los instrumentos políticos que fueron utilizados para cometer ese delito. Como bien lo han dicho algunos diputados, Francisco Flores es un reo confeso. El mismo Antonio Echeverría, ex presidente del COENA, ha dicho que Francisco Flores es un reo confeso. Pero hablar del caso de Francisco Flores es hablar no solamente del delito que él, como persona o como presidente de la República, cometió en su momento, sino es hablar también de los delitos que fueron cometidos por otras personas, incluyendo por la gente que en ese momento gobernaba en Arena. Cómo utilizaron ese instrumento para lavar ese dinero o para malversar ese dinero. Y por supuesto que incluye a todas las personas que fueron o que estuvieron involucradas en el desarrollo de ese delito que hoy se ha estado ventilando de forma pública. Entonces vea usted cómo eso se ha estado manipulando y cómo se peleó hasta el último momento por mantener en la fiscalía al ex fiscal Luis Martínez, que claramente sirvió de tapadera a ese y a esos delitos, porque no ha sido un solo delito el que se ha cometido en el caso de Francisco Flores. Son varios delitos que todavía se les está dando proceso, pero que si nosotros vamos a tomar como base la historia en nuestro país, lo más seguro es que él va a salir ileso de todas esas cosas que han estado pasando a su alrededor. Entonces, lo cierto es que la persecución en contra de todo aquello que es justo siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La misma palabra de Dios da testimonio de esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué es persecución? ¿Y por qué la maldad, la injusticia odian tanto a la justicia? Bueno, de acuerdo al diccionario, la persecución es la acción de seguir a una persona o a un animal que huye para alcanzarlo. Es el conjunto de acciones y de castigos físicos que sufren las personas que defienden una doctrina, una religión o unas ideas determinadas. En este caso pueden ser ideas políticas. Entonces, una característica de la persecución es que no surge por casualidad, sino que es premeditada y es organizada. Es decir, lo que les decía hace un momento, la mentira, el engaño, el abuso de poder se reúnen en la oscuridad y traman y hablan y se ponen de acuerdo. Y después escogen darle persecución y deciden darle persecución a la verdad y a la justicia. Y tratan de asesinarla públicamente. Entonces, una vez más, la persecución no surge por casualidad, sino que es premeditada y es organizada. ¿Recuerda usted cómo los escuadrones de la muerte asesinaban a nuestros conciudadanos? Los ponían en una lista. Es decir, era premeditado, no era casualidad, era de una forma organizada. Entonces, la persecución siempre es premeditada, no surge por casualidad, siempre es premeditada y siempre es organizada. En estos nuestros tiempos modernos, Radio Cadena Mi Gente ha sido perseguida. No tenemos otra forma de expresarlo, ha sido perseguida. Pero esa persecución que ha sido, de la que ha sido víctima Radio Cadena Mi Gente, ha sido premeditada y ha sido de forma organizada.
Se envió a gente a Europa. Se envió a gente a Canadá, a los Estados Unidos. Se envió a gente a Australia de forma organizada y premeditada para que vilipendiaran a Radio Cadena Mi Gente, para que vilipendiaran al pastor Chamagua, para que le metieran en la cabeza a la gente un montón de cosas que eran y que son mentiras, para darle persecución a Radio Cadena Mi Gente con la idea de destruir y de callar a Radio Cadena Mi Gente, porque ha sido lo suficientemente atrevida y osada de escoger darle voz a los sin voz, de escoger darle pensamiento y compartir conocimiento con aquellas mayorías a quienes siempre el conocimiento y el pensamiento les ha sido negado. Y esa osadía de Radio Cadena Mi Gente ha sido demasiado para tolerarla. Entonces, detrás de bambalinas, detrás de la cortina, en la oscuridad, la persecución se organizó, se llenó de mentira y de engaño y salió a perseguirla públicamente, de una manera velada. Lo mismo sucedió 2000 años atrás con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando lo arrestaron, aquellos que lo arrestaron, es decir, el concilio de Sanedrín, contrataron a testigos falsos para que dijesen que el Señor Jesús había dicho cosas que Él no había dicho, que había enseñado cosas que Él no había enseñado. Es decir, dieron testimonio falso. Cuando a Luis Martínez, el ex fiscal de la República, se le preguntó sobre el tema de los aviones privados en los cuales él hizo más de 60 viajes, él decía, eso es algo banal. Es decir, buscaba la tangente, buscaba irse por otro camino porque tenía temor a la verdad, le tenía miedo a la justicia, muy a pesar de que él, tal y como lo describía, si mal no recuerdo, la revista Factum, como un rinoceronte. Muy a pesar de que él se sentía ser un rinoceronte, en realidad él es un hombre que padece de mucho miedo. Porque solamente una persona que padece de miedo le tiene miedo a la verdad, que es sinónimo de justicia. Entonces, para encubrir la mentira, aquellos que la practican, para encubrir el abuso de poder, aquellos que lo practican, atacan la verdad, atacan la justicia, demonizan la luz, tratan de opacar la luz de Dios. Entonces, otra característica de la persecución es que la persecución tiene distintos niveles, que van desde la opresión hasta la violación de los derechos más fundamentales de cada persona, como negarle, por ejemplo, el acceso a la educación y al trabajo. Por ejemplo, ustedes, amados hermanos y hermanas, compañeros y compañeras salvadoreñas, compatriotas todos, ¿saben ustedes que desde el mismo hecho que al pueblo de El Salvador se le ha negado acceso a la educación, cuando al pueblo de El Salvador se le niega acceso a la educación, al pueblo de El Salvador se le está dando persecución? Cuando al pueblo de El Salvador se le niega acceso al trabajo, al pueblo de El Salvador se le está dando persecución. Es decir, la persecución no solamente es cuando lo andan buscando para matarlo o para asesinarlo. Cuando se le niega acceso a un buen sistema de salud, al pueblo de El Salvador se le está dando persecución. Cuando el pueblo de El Salvador es obligado por las pandillas a salir de sus casas y abandonar sus hogares y sus colonias, se le está dando persecución. Las pandillas le están dando persecución al pueblo. Pero también
Cuando el pueblo se ve obligado a tener que abandonar su país para irse ilegalmente, indocumentado, a otro país, el Estado le está dando persecución al pueblo porque el Estado no está proveyendo los canales que debería de estar proveyendo para que la población no tenga que sufrir tal vejamen o tal persecución. Entonces, si usted es una persona adulta y no aprendió o no ha aprendido a leer, el Estado le ha dado persecución. Si usted es una persona que no tuvo acceso o no tiene acceso a educación, el Estado le está dando una persecución. Pero escuche usted que se ha graduado ya de una universidad, ya sea de la nacional o de una universidad privada, y tiene ya su título universitario de médico, de ingeniero, cualquiera que sea la profesión que usted haya escogido, y usted ya es graduado y no encuentra trabajo, a usted el Estado salvadoreño le está dando persecución. Porque la persecución tiene distintos niveles que van desde la opresión hasta la violación de los derechos fundamentales. Cuando el pueblo salvadoreño no tiene el suficiente dinero para comprar la canasta básica, el pueblo salvadoreño está recibiendo persecución del Estado. Cuando al pueblo salvadoreño se le pagan salarios de hambre, al pueblo salvadoreño se le está dando persecución. Es decir, persecución no solamente son los asesinatos, no solamente es persecución aquello que ha sufrido Radio Cadena, mi gente, sino que también persecución es negarle a la persona humana los derechos más básicos y más fundamentales que todo ser humano merece y necesita. Entonces, a largo plazo, la persecución puede desembocar en una cuestión muy severa, muy violenta. Pero también puede terminar tratando como ciudadanos de segunda clase a quienes no se les respetan ni los derechos más básicos. En El Salvador siempre han habido dos sociedades, representadas por la sociedad de Soyapango y la sociedad hoy de la Santa Elena. Son dos clases diferentes de ciudadanos salvadoreños. Un salvadoreño, una salvadoreña que viva en Soyapango no es del mismo nivel que un salvadoreño que vive en la Santa Elena. Eso es persecución. El salvadoreño, hombre o mujer que vive en Soyapango, es perseguido porque le es negado la justicia. Porque la persecución no respeta ni los derechos más básicos de la persona humana. Por supuesto que en el extremo la persecución termina causando la muerte a aquellos que son perseguidos. La próxima vez que usted se suba a un bus del transporte público, entienda que usted está siendo perseguido. Y no estoy hablando que está siendo perseguido por los pandilleros que se pueden subir al bus y matar y asesinar de forma impune al ciudadano. Estoy hablando que usted está siendo perseguido por el mismo Estado, porque al Estado no le importa un pepino el que usted viva marginado, el que usted viva excluido, el que usted viva de una forma indigna. ¿O es que acaso usted no cree que es indigno que el pueblo salvadoreño se suba en esos buses y en esos microbuses como que son arañas, como que son hormiguitas, agarrados de donde pueden, amarrados de donde pueden? Eso es indigno. La próxima vez que usted vea a uno de esos motoristas del transporte público siendo vulgar, irrespetuoso, manejando a lo mejor endrogado o borracho, usted está siendo perseguido. El pueblo está siendo perseguido porque no se han construido y no hay interés de construir las condiciones dignas para que la población deje de ser perseguida.
Entonces, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la persecución es un ser extraño que se manifiesta de diferentes maneras. A veces la persecución se manifiesta en el mundo externo, pero otras veces también se manifiesta en el mundo interno, es decir, en casa, de una forma doméstica. Hay muchos esposos que persiguen a sus esposas. Y cuando hablo que las persiguen, hablo que las maltratan, persiguen a sus hijos, las irrespetan, los irrespetan. Entonces, la persecución se presenta siempre de una forma hostil, de una forma siniestra, maléfica, de una forma diabólica. Y es que usted sabe que a nosotros los seres humanos, como no entendemos estas cosas, como no nos tomamos el tiempo para descifrar, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24, escudriñad las escrituras para que nadie os engañe. Es decir, la voluntad de Dios es que nosotros no seamos engañados. Pero el problema es que no escudriñamos las escrituras, tampoco escudriñamos la vida misma, tampoco escudriñamos la realidad, tampoco escudriñamos a los partidos políticos, tampoco escudriñamos las religiones en las cuales nacemos y las cuales nos han hecho creer a base de imposiciones. Entonces, por todas esas razones, al ser humano le persigue el dolor, el sufrimiento. Al ser humano le acosa la tentación, la concupiscencia y el pecado. Entonces, el resultado de todo eso es que la muerte camina con nosotros todos los días, hasta el último día, hasta que finalmente nos lleva. Pero, aparte de la muerte, ¿sabe quién también camina con nosotros? Nos persigue el amor de Dios. Nos persigue el Espíritu del Señor, que tiene un rostro y que tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Jesús de Nazaret. Entonces, la persecución es provocada por el Señor de la muerte, por el Dios con minúscula de la muerte, del odio, del egoísmo, de la exclusión, que utiliza a sus hijos, a sus hijas, para provocar persecución y para dañar a los justos. En el capítulo 2 del libro a los Hebreos, en el verso 14 y 15, se nos dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche usted, nosotros nos sometemos a la servidumbre del pecado, del abuso de autoridad, de la mentira, del engaño, de la manipulación. Nos sometemos a eso. El ser humano se somete voluntariamente a eso por el temor que le tiene a morir. Hay mucha gente que dice: no, yo no me meto en nada, me pueden matar. Entonces le tiene miedo a la muerte, y al tenerle miedo a la muerte, entonces escoge voluntaria o involuntariamente someterse a la servidumbre de la esclavitud de la muerte. Pero por eso es que nos dice la Escritura que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ese él es Jesús, es decir, la justicia, la verdad, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, la historia de la humanidad no es más que la historia de una lucha sin tregua entre la oscuridad y la luz, entre el diablo y el Señor Jesús o el Señor Dios. Es por eso que la injusticia odia a la justicia. Es por eso que el odio no puede tolerar el amor, la mentira no puede tolerar la verdad, la manipulación no puede tolerar a la transparencia. En Mateo capítulo 5, verso 10 al 12, leemos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuche usted qué interesante es esto. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por supuesto que no se equivoca el Señor Jesús cuando pronuncia estas palabras. En ninguna manera. Si los que han tomado la decisión de seguirle como maestro y como Señor aún no saben que les aguarda la incomprensión y el rechazo de la sociedad, el sufrimiento y la persecución, tan pronto se presentan esas circunstancias, aquellos que entraron al camino de la justicia y a la vida de justicia sin darse cuenta que estas cosas iban a suceder, inmediatamente se alejan. Les voy a contar un secreto. Saben que cuando aún me encontraba embarazado de este proyecto que hoy llamamos Radio Cadena Mi Gente, escuché la voz de Dios en muchas ocasiones. Y en una de aquellas ocasiones, el Espíritu del Señor me advirtió y me dijo: va a llegar el momento en que van a tratar de destruirte de todas las formas y de todas las maneras posibles. Es decir, yo entendí desde un principio que este proyecto que llamamos Radio Cadena Mi Gente no iba a caer bien con todos. Yo entendí desde un primer momento, cuando aún el proyecto estaba en mi vientre espiritual y mental, que este proyecto iba a ser un proyecto controversial, que iba a ser un proyecto que iba a traer consigo incontable número de enemigos, que iba a ser un proyecto incomprendido, que iba a ser un proyecto que iba a ser vilipendiado y excluido, que iba a ser maltratado. Eso lo supe desde antes que este proyecto pegase el primer grito al nacer. ¿Pero por qué lo supe? Porque la misma Escritura también nos lo anuncia. Y a usted no debe de sorprenderle cuando usted, por causa de la justicia, se dé cuenta que es incomprendido aún por su propia familia, que es incomprendido aún por su propia casa, por su propio hogar, por su propia escuela o universidad, por su propio partido político. No debe de sorprenderse por eso. El Señor Jesús dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. En una casa, dijo él, es decir, en un hogar, estarán 5, 3 contra 2 y 2 contra 5. ¿Por qué? Porque la justicia divide, porque la justicia no tolera mediocridad, porque la justicia no tolera la arrogancia, porque la justicia no tolera el egoísmo, ni la maldad, ni la mentira, ni el engaño, ni el abuso de poder, porque la justicia no está del lado de ningún color, de ningún partido político, porque la justicia está del lado de la verdad, está del lado del amor, está del lado de la luz. Y aquellos que quieren vivir conforme a la justicia van a ser incomprendidos y como tal van a ser perseguidos. Entonces, no debemos de sorprendernos, no debemos de asustarnos, pero sí debemos de definirnos y debemos de escoger caminar ese camino de la verdad. Nuestros días sobre la faz de la tierra están contados. No importa que usted alcance las cimas del poder del mundo. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? El poder, al igual que la vida misma, es efímero. La vida es efímera, es decir, hoy está y mañana no está. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la neblina del campo. Sale al amanecer, pero cuando el sol calienta, desaparece y desvanece. Vea usted como nosotros nacemos y de repente ya estamos viejos.
Medio comenzamos a entender cómo funciona el mundo y como que ya es tiempo de ir buscando el lugar en donde nos van a enterrar. Porque así, en un abrir y en un cerrar de ojos, se va la vida del hombre, que es como la hierba del campo, y la gloria del hombre como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, si usted entra al camino de la justicia y no entiende que cuando usted viva de acuerdo a la justicia, usted va a ser perseguido, porque este mundo es gobernado por los hijos del maligno, por los hijos de la oscuridad, entonces usted muy pronto se va a acobardar y se va a desanimar y va a dejar de seguir a Cristo Jesús. Ahora, gracias a las palabras del Señor, a sus ideas, a su enseñanza, a sus pensamientos, gracias a sus palabras de alerta, los discípulos de Él pueden y tienen la oportunidad de prepararse mental y espiritualmente para lo que les espera. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Óscar Arnulfo Romero entendió esto, y es por eso que él se preparó, y es por eso que él aún dijo que perdonaba a quienes le quitaran la vida, a quienes lo asesinaran, los perdonaba, porque se preparó para esto. Entonces, acá en Radio Cadena, mi gente, todo el colectivo ha logrado sobrevivir a tanto ataque, a tanta demagogia, a tanto enemigo de la luz y de la verdad, precisamente por esa misma promesa divina. Es una bienaventuranza el resistir a los enemigos del amor, de la verdad, del bienestar colectivo. Por supuesto que no podemos quedarnos solamente a resistir, y por supuesto que tenemos que avanzar, y por supuesto que tenemos que llegar a ese lugar en donde sean los hijos y las hijas de luz, de la justicia, los que tomen las decisiones. Entonces, cuando la Biblia habla de justicia, la justicia de la cual habla la Biblia siempre está relacionada con Dios. Para la Biblia no existe una justicia al margen de Dios. No es ninguna meditación ideológica sobre la esencia de la justicia en su más amplia concepción humana. La justicia de la cual habla la Biblia siempre tiene que ver con Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando de aquellos que sufren persecución por causa de la justicia, está hablando de aquellos que sufren persecución por causa también del reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? La verdad, el amor colectivo, la esperanza. El amor de Dios no se goza de la injusticia. Está hablando de que debemos de buscar alimentar y cuidar al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al enfermo, al excluido, al vilipendiado. Debemos de convertirnos nosotros en ese escudo que dé vida a aquellos que el sistema diabólico les ha arrebatado. Que regresemos el pensamiento y el conocimiento a aquellos a quienes les fue extinguido. Es por eso que en Mateo 6:33 se nos dice que esto aplica a todos los hombres y a todas las mujeres que en todo lugar y en todo tiempo siempre están buscando el reino de Dios y su justicia. La oración al Padre Nuestro que dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, está hablando de esa justicia. Nosotros en nuestro país debemos de trabajar por implantar el reino de Dios acá en la tierra, aquí en El Salvador. Yo no estoy hablando de llenar de religión a nuestro país. Yo soy el hombre más antirreligioso del mundo.
Estoy hablando de llenar de justicia El Salvador. Estoy hablando de sacar de los juzgados a ese montón de jueces tramposos y sinvergüenzas. Estoy hablando de que los partidos políticos, en ellos ya no se encubran los cárteles de la droga, que ya no sean utilizados para lavar dinero del narcotráfico. Estoy hablando de que en la Asamblea Legislativa ya no lleguen a ese lugar narcotraficantes, o a las alcaldías como en la alcaldía de San Francisco Gotera, allá en Morazán. Ya no lleguen narcotraficantes a la alcaldía. Estoy hablando que ya no se utilicen las instituciones del Estado para lavar dinero sucio. Que ya no se utilicen las instituciones del Estado para darle persecución al pueblo. Que ya no se utilicen las instituciones del Estado para robar y para blanquear el dinero producto del narcotráfico. Que la Fuerza Armada y que la Policía Nacional Civil ya no sean herramientas o instrumentos que utilicen muchos que están al margen de la verdad y de la justicia para cometer atracos y para asesinar a inocentes. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que son bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia, lo que Él está diciendo es que son bienaventurados todos aquellos que sufren persecución por causa de la piedad y por causa de su misericordia, por causa de su fe, por causa de su amor a Dios, por causa de su entrega y su compromiso con el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que es bienaventurado aquel que por causa del ejercicio de su fe y por causa de la obediencia a los mandamientos de Jesús sea oprimido, maltratado y perseguido, sea vilipendiado, sea excluido. Por supuesto que ustedes saben, como hemos venido diciendo, que la persecución va a producir confusión y muchas veces en la mente de aquellos que son perseguidos. Es muy difícil entender lo irónico que es que para hacer el bien se tiene que estar dispuesto a sufrir. Usted ha escuchado ese dicho popular que dice: el que se convierte en Mesías termina crucificado. Es decir, es una forma coloquial de decir que si usted quiere hacer el bien, va a terminar muerto. Que si usted quiere amar a los demás, va a terminar muerto. Que si usted quiere vivir bajo la verdad y bajo la justicia, va a caer mal, va a sufrir. Es una forma de decir que este mundo está al revés. Porque, ¿cómo es posible que se maltrate a los justos? ¿Cómo es posible que se persiga a la gente buena, justa, noble, pacífica, misericordiosa y honrada? Usted sabe que este mundo así funciona. Se persigue a los nobles, a los pacíficos, a los misericordiosos, a los honrados. En este mundo no se persigue a los asesinos. A los asesinos se les deja libre. En este mundo no se persigue a los corruptos. A los corruptos se les celebra. Los corruptos allá aparecen en Miami con bolsas de dinero en efectivo, tocándole los pechos a las mujeres, chupando y emborrachándose a costa de los dineros que malversaron mientras estuvieron en el poder. A los corruptos no se les hace nada. A los corruptos se les protege desde el mismo poder. A los corruptos no solamente se les protege, a los corruptos se les da más poder. Lo irónico es que es a los decentes a los que se busca meter a la cárcel. Es a los honrados a los que se busca callar. Es a los que aman a los que se buscan matar. Y eso es así porque vivimos en un mundo al revés. En un mundo caído, en un mundo vendido al pecado. El pecado es enemistad contra Dios. En este mundo, el Dios de la Biblia es un ser extraño. No se le quiere, se odia a Dios. Y cuando se dice que no se quiere a Dios, se está diciendo que no cae bien la verdad,
que no cae bien la justicia, el bienestar común o el amor colectivo. Porque el hombre natural, el hombre carnal, está inclinado a odiar a Dios y a odiar a su prójimo. Este hombre siente el dominio de Dios como una carga asfixiante y huye de Dios. Tristemente, muchos de los problemas que tenemos en nuestras sociedades son el producto de hombres carnales y de hombres naturales que se encuentran al mando de nuestros gobiernos y de nuestras instituciones, tanto políticas como religiosas. Pero no solamente ese es el problema, también es el problema que nuestras sociedades, en términos generales, niegan ellas mismas de forma constante a Dios el Señor. Y como tal, cuando estas sociedades como la nuestra niegan al Señor, se están negando a ellas mismas la posibilidad de tener la luz que tiene el poder de definir y de guiar sus vidas y sus pasos por el camino correcto. En este mundo, aquel que cree en Dios y que guarda sus mandamientos es tenido por un bicho raro. Se le llama un aguafiestas, un animal raro. Se intenta quitarle de en medio del camino a como dé lugar. Todos nosotros somos testigos de esa realidad que se ha repetido 1,000,000,000 de veces al cuadrado. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Abel era justo, porque Abel amaba a Dios y porque Abel dio testimonio de su justicia. Y por eso, porque Abel dio testimonio de su justicia, Caín lo asesinó. ¿Qué tipo de sistema nos gobierna? El sistema de Caín. ¿De qué está infectada la iglesia? Del espíritu de Caín. ¿Por qué los fariseos, por qué los escribas y por qué los sacerdotes odiaban a Jesucristo el Señor y procuraban matarle? Sencillo, porque no podían resistir la pureza de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús era inmaculada, porque les era un reproche demasiado grande. Su justicia y su piedad eran para ellos una espina en su conciencia. Así obraron con Jesús y así obrarán también con aquellos que escogemos seguir a Jesús. No nos engañemos. Cuando el mundo nos adule, cuando el mundo hable bien de nosotros, debemos de detenernos y examinarnos de una forma seria, porque eso significa que algo está mal en nosotros. A mí no me molesta cuando un señor llamado Beltrán Bonilla habla muy en mal de mi persona y se ha expresado muy groseramente y suciamente de Radio Cadena Mi Gente en la emisora en la cual él transmite sus editoriales. A mí no me molesta. ¿Sabe cuándo me voy a sentir preocupado? Cuando Beltrán Bonilla hable bien de mi persona o hable bien de Radio Cadena Mi Gente. Hemos escuchado de muchos de ustedes que en Radio Maya Visión muchas veces han hablado mal de Radio Cadena Mi Gente, han hablado mal del pastor Chamagua. Eso no debe de preocuparnos. Debería de preocuparnos cuando comiencen a hablar en bien de nosotros, porque eso significaría que algo anda mal. Usted sabe que acá en Radio Cadena Mi Gente los micrófonos están abiertos de forma constante, de forma perenne. ¿Y saben por qué están abiertos? Porque acá en Radio Cadena Mi Gente no se le tiene miedo a la justicia, no se le tiene miedo a la verdad, no se le tiene miedo a la realidad. La realidad es lo que es. Y la única forma que la vamos a poder transformar es cuando nosotros entendamos perfectamente lo que es la realidad y qué es lo que causa esa realidad. Entonces, cuando vayamos a la raíz del problema y pongamos manos a las obras y comencemos a alumbrar este mundo de oscuridad en el cual vivimos, esa realidad va a comenzar a ser transformada. Entonces, asustémonos cuando el mundo nos adule, cuando el mundo hable bien de nosotros. Ese es el momento que debemos de examinarnos de una forma seria. En lo personal, a estas alturas, ya no me va ni me viene que hablen bien o mal de mi persona, bien o mal de este medio.
Yo, a título personal, no tengo necesidad de presentar ninguna defensa en lo absoluto por Radio Cadena Mi Gente. Radio Cadena Mi Gente no necesita que el pastor Chamagua la defienda. A estas alturas del juego, a estas alturas de la vida, Radio Cadena Mi Gente se defiende ella sola. El pueblo salvadoreño, a través de Radio Cadena Mi Gente, está aprendiendo cada día más a defenderse por cuenta propia. Y eso es importantísimo. Entonces, cuando el mundo hable bien de nosotros, significa que nos hemos adaptado a esa sociedad podrida y a esa sociedad corrupta. Significa que si nosotros habíamos sido la sal del mundo, hemos perdido nuestro sabor y hemos traicionado nuestra razón de ser en la sociedad. El Señor Jesús advirtió a los suyos que sufrirían persecución por causa de su nombre. Radio Cadena Mi Gente, después de 9 años, continúa sufriendo persecución y continúa sufriendo persecución porque continúa siendo la sal de El Salvador, porque continúa siendo la sal de este mundo. A estas alturas no se habla bien en los demás medios de Radio Cadena Mi Gente, y eso es grato, y es grato porque Radio Cadena Mi Gente continúa siendo un faro de luz que brilla en medio de tanta pudrición, en medio de tanta abominación, en medio de tanta suciedad. El Señor Jesús nunca prometió a sus discípulos un progreso material o económico, pero sí se esforzó en hacerles comprender que en el mundo serían siempre gente impopular, no querida, despreciada, desechada, perseguida. Es por esto que en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 12 sería el apóstol Pablo quien diría a su discípulo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, el grado de persecución o de rechazo o de injusticia será distinto de persona en persona, o en cada época o en cada lugar. Pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Eso es indudable, eso es incambiable, porque en este mundo de corrupción, en este mundo de negocios debajo de la mesa, en este mundo en donde los unos se cubren a los otros, aquellos que quieren hablar de la verdad, la justicia, jamás van a ser bienvenidos. En Marcos 10:39, el Señor Jesús dijo que aquellos que escojan seguirle van a beber del vaso que Él mismo ha vivido. Y también en Mateo 10:22 Él dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, eso es exactamente lo mismo que cuando el Señor Jesús dijo: por causa de la justicia o por mi causa vais a ser perseguido. Cuando el evangelio llegó a la ciudad griega de Tesalónica, una turba de maleantes, orquestada por algunos enemigos del evangelio, arrestaron, prendieron, detuvieron a algunos cristianos y los llevaron ante los tribunales con la acusación de que estaban trastornando el mundo entero y que también habían llegado a ese lugar. Hechos 17:8. Entre esos cristianos se encontraba Pablo apóstol. Entonces el mundo ve a aquellos que nos adherimos a las enseñanzas de Jesucristo como unos retrógrados, como gente reaccionaria, como gente insensata. El evangelio es contrario a la ley que impera en el mundo. Tan contrario que el evangelio despierta rechazo y provoca enemistad con el mundo. El Señor dijo:
todos aquellos que se quieran hacer amigos del mundo se convertirán en enemigos de Dios. Entonces, ¿queremos nosotros ser amigos de Dios o ser amigos del mundo? Pero usted no puede ser amigo del mundo y creer que está bien con Dios. Por eso la iglesia está tan contaminada, porque la iglesia se ha hecho amiga del mundo, pero aunque no se dé cuenta, se ha hecho enemiga de Dios. Entonces, cuando usted escoge adaptarse al mundo, usted está negando el evangelio. Es decir, usted está negando la justicia, está negando la verdad. Si Radio Cadena Mi Gente se hubiese adaptado al mundo en su momento, hubiese negado la verdad. ¿Y sabe qué implica eso? Que hace años ya los micrófonos de Radio Cadena Mi Gente se hubiesen cerrado. A lo mejor Radio Cadena Mi Gente tendría mucho dinero, tendría muchos comerciales, tendría mucha pauta publicitaria de la empresa privada y del gobierno, pero sería enemiga del pueblo. Se hubiese convertido en parte de los instrumentos que hasta el día de hoy persiguen a la población salvadoreña. Pero como Radio Cadena Mi Gente escogió ser amiga de los pobres, ser amiga de los excluidos, ser amiga de la justicia y de la verdad, entonces Radio Cadena Mi Gente ha aceptado vivir bajo el manto de la persecución. Entonces, el evangelio es contrario a la ley que impera en el mundo. Y de nuevo, es tan enemigo el evangelio de la ley que impera en el mundo que provoca que el mundo sea enemigo del evangelio. Es por eso que el Señor Jesús dijo: el que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Dicho de otra manera, Cristo Jesús espera que aquellos que nos hacemos llamar discípulos de Él, asumamos la disposición de tomar nuestra propia cruz. Ahora, para que vayamos terminando, debemos de tener por lo menos un par de cosas en cuenta. Primero, que la capacidad de soportar la persecución, de soportar la difamación e inclusive el martirio es una gracia que no es de nosotros, sino que es de Dios. Monseñor Romero dijo que él no se consideraba digno de ser martirizado, porque él entendió que eso es un don de Dios. Entonces, lo que eso significa es que en los momentos de persecución no debemos de poner nuestra mirada en nosotros mismos, sino más bien ponerla en Cristo Jesús el Señor. Cuando en la iglesia primitiva, que es expresada en el libro de los Hechos, los cristianos primitivos tuvieron que hacerle frente a la primera persecución, ellos ni siquiera analizaron la posibilidad de resistir ni de la propia capacidad que ellos tenían, sino que allí en Hechos 4:24 se nos dice: y ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, mira ahora sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo anuncien tu palabra y tu evangelio. Es decir, los cristianos primitivos oraron a Dios porque sabían muy bien que el valor para confesar el nombre del Señor en una sociedad hostil al evangelio era y continúa siendo hasta el día de hoy un don divino, y que la capacidad para enfrentar la persecución no es nada más que una gracia, es decir, un don de Dios. En segundo lugar, tenemos que comprender que la persecución no siempre atenta en contra de nuestra integridad física. En la mayoría de los casos, la persecución se va a mantener y se va a dar en el terreno de la difamación y la calumnia. Por ejemplo,
El pastor Chamagua se ha dicho que esa gente de la silla, que está vendido, que está que tantas cosas. De Radio Cadena Mi Gente se ha dicho lo mismo. A lo mejor muchos de ustedes han experimentado la difamación y las calumnias. Se ha escrito y se han dicho tantas cosas sucias y tantas cosas feas. En una ocasión se dijo que el pastor Chamagua tenía a 4 mujeres embarazadas allá en algún lugar en Morazán. Todo eso es persecución. Entonces, ahí comienza. Se desacredita a la verdad. Se desacredita con mentiras, con calumnia, con difamación a la justicia, a la luz de Dios. Se inventan cosas sobre las personas que buscan la justicia que son falsas, historias mentirosas, se critica de una forma injusta y con alevosía. Ahora, en muchos casos, la calumnia pasa a la violencia física o al despojo de los bienes materiales. Es por esto que si nosotros podemos entender estas cosas, podemos entonces prepararnos para enfrentar a toda esa mentira y a todo ese engaño que desde siempre ha condenado a la muerte y al infierno a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestras sociedades. Cuando usted ve que el poder del mundo es condescendiente o amigable con la iglesia, eso significa que esa iglesia está dormida y que no está dando testimonio verbal del evangelio que le ha sido entregado, o que es una iglesia que se ha adaptado al mundo, que ha adulterado el mensaje que le ha sido confiado por el Señor y que ha traicionado su fidelidad a la verdad. Ahora, cuando sucede lo contrario, cuando la iglesia sufre desprecio y persecución del mundo, esa es una prueba evidente de la obediencia al Señor, a la verdad y a la justicia. Toda persecución es dolorosa y eso lo tenemos que tener más que claros. Entonces, amado y querido pueblo de El Salvador, que sea este el preámbulo para nuestra celebración. No vamos a celebrar este 9º aniversario de este trabajo que juntos hemos hecho a lo largo de todos estos años. No lo vamos a celebrar con lágrimas, lo vamos a celebrar con fuerza, con dignidad, con alegría, con gozo, con la mente y con los ojos en alto, con las manos alzadas al cielo, porque el haber resistido tanta persecución a lo largo de todos estos años, tenemos que entender que eso es un don de Dios, y por eso tenemos que estar agradecidos, y por eso somos bendecidos, y por eso somos bienaventurados. Entonces, si el Señor Dios de los cielos nos lo permite y nos presta vida, este próximo sábado 23 de enero, este sábado que viene, encontrémonos ahí en las instalaciones de Radio Cadena Mi Gente, para que nos abracemos, para que nos veamos a los ojos, para que nos demos bendiciones los unos a los otros, para que nos fortalezcamos y nos transmitamos toda esa energía de verdad que necesitamos para construir la patria. Que la paz y que el amor de Dios llene cada una de sus vidas, cada uno de sus hogares, que llene y que inunde la luz de Dios nuestra patria, y que nos permita como sociedad encontrar y agarrarnos de la mano de Cristo Jesús para que podamos llegar a esos altares de bienestar que desde siempre han estado ahí esperando por todos nosotros. Mi nombre es William Osmar Chamagua. En breves momentos nuestros hermanos van a habilitar las líneas en cabina para que participemos y para que nos llenemos de conocimiento y para que expongamos nuestras ideas y para que reclamemos lo que en realidad y en verdad nos pertenece a todos. Que la paz del Señor sea con todos desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.